¿Lista? Ok. Bueno, hola, buenos días, bienvenidos a esta mesa en la que vamos a estar platicando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma a la Constitución que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 28 de mayo y que contempla varios y profundos cambios constitucionales para combatir pues, un mal omnipresente en la cultura política mexicana. Y sin embargo, las preguntas que a nosotros nos surgen de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción son dos. ¿Es verdaderamente esta la respuesta para combatir un mal que se encuentra tan presente en la forma de hacer política en este país? Y si será verdaderamente eficiente a la hora de erradicar tantos casos de corrupción que se presentan en nuestro país día con día. Yo en lo particular veo un gran problema en el Sistema Nacional Anticorrupción, que es que el Sistema Nacional Anticorrupción no representa realmente los intereses políticos de este país. La clase política no se encuentra interesada en erradicar la corrupción en México. Ejemplo de esto, bueno, tenemos muchísimos. Por ejemplo, si el caso de la Casa de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se hubiera dado en otro país, él hubiera renunciado a su cargo. Se ve también reflejado en otros aspectos del índice presupuestario. Por ejemplo, México destina al combate a la corrupción 26 millones de pesos, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad. Otros países como Hong Kong destinan 2.000 millones de pesos. O sea, México destina más, yo creo, en garrafones de agua y galletitas que en combatir la corrupción. Tenemos un serio déficit, tanto presupuestario como de interés de la política mexicana por realmente combatirla. Estaba leyendo también en el mismo estudio que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad que el departamento de la PGR, que se encarga de vigilar los actos de corrupción en la política a nivel nacional, tiene 12 empleados. Realmente hay una grave diferencia entre el discurso triunfalista del presidente de que sí vamos a combatir la corrupción, ya el Sistema Nacional Anticorrupción es la respuesta para eliminarla, y lo que se ve en la realidad, que son serios déficits presupuestales y serios casos de la clase política más alta, que estamos hablando del secretario de Hacienda, la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Ese tipo de acciones que realmente a mí me dejan la duda, ¿está verdaderamente interesado el presidente y la clase política por combatir la corrupción? Sí, sí, Daniel, la verdad es que la corrupción en México es un tema del que está en boca de muchas personas. Es un tema muy delicado, es un tema muy grande y muy aceptado en México. No puede ser que México, con tantas riquezas que tiene el país, con tanto petróleo, que bueno, ahora la extracción es un poco más difícil, pero con todas las riquezas que tuvo en su momento, sea un país que tenga tantas deficiencias, tanta gente con tanta pobreza, que vive en pobreza extrema. No hace falta irnos muy lejos para notar esto. Gente que vive, gente que vive en pobreza extrema y gente que vive extremadamente bien. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, y esto me parece que es una de las cosas que deriva de la corrupción en México, no solamente en el ámbito político. Sí, se origina en el ámbito político, pero nos afecta a toda la población. Y yo el problema también siento es que a mucha de la población, no está informada de... Sí, sabe que hay corrupción en México, sabe que México es uno de los países más corruptos, pero no sabe en realidad por qué, el por qué es uno de los países más corruptos. Y la otra es que a muchas personas pues no les importa. Bueno, yo creo que este sistema anticorrupción sí puede llegar a funcionar, obviamente como todos los procesos legales, aprobación de leyes, que dar a conocer a la gente es muy extenso, toma mucho tiempo, no va a ser
nada rápido, pero por lo que nos platican todas las organizaciones que echaron a andar este proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción, son especialistas y llevan mucho tiempo analizando este problema. Sí hay muchas ramas, sí hay muchos tipos de corrupción, ya es una forma de vida para muchos de los políticos, presidentes, y sí va a tomar mucho tiempo, pero es una iniciativa a que México sea un lugar mejor, a que ya la corrupción ya no consuma el país. Al año se pierden 1.5 billones de pesos por actos de corrupción, y me parece que con un solo acto, que es como el problema de intereses, podemos llegar a eliminar, por lo menos en el gobierno, una gran parte de la corrupción. Yo no estoy de acuerdo contigo, y por una simple razón. Se da en el caso que el Sistema Nacional de Corrupción está regido por políticos para perseguir a políticos, así que no tienen un interés real en perseguirse a sí mismos. O sea, ¿por qué razón tú llegarías, no, pues voy a empezar a perseguirme a mí mismo? Y de todas formas, en niveles más bajos, digamos que no en el presidente, senadores, Cámara de Diputados, sino niveles como presidente municipal y cosas así, el Sistema Nacional de Corrupción se supone tendría que perseguir y rendir cuentas de cada uno de los gastos que se hacen desde fideicomisos federales hasta municipales. Pero las mismas personas que hacen los reportes, que investigan, que hacen todo, están igualmente involucradas en este tipo de actos de corrupción. En el caso de, por ejemplo, hay un caso muy sonado de los recursos de oficina que compra el Estado de México. Se les compra una compañía que es del primo del secretario de... y no me acuerdo, el secretario de... bueno, no importa, el chiste es que es un familiar de alguien que está en un puesto alto de ese gobierno, y se los compra a 1000 veces el precio establecido en, por ejemplo, si tú vas a Office Max, por ejemplo. Y en los reportes sale, no, pues, la empresa nos está vendiendo esto porque las mismas personas que lo venden, que lo compran, que lo reportan, pues se están protegiendo a sí mismos. Yo creo que por eso el Sistema Nacional de Corrupción no puede ser útil a menos que exista como la población en general esté involucrada. Yo quiero mencionar que ante estos dos enfoques que estamos involucrando, que son el enfoque político y económico, por un lado, pues vemos que en el enfoque político está perdiéndose credibilidad a los gobiernos en turno, y además ya no hay bastante discriminación por parte de los ciudadanos ante estas autoridades e instituciones. Y por otro lado, pues el efecto económico que está dando es que las tasas de crecimiento se están reduciendo, y además de que el ingreso no se está repartiendo de la forma correcta, además de que el gasto público ha sido totalmente discriminado en este aspecto. Y por otro lado, lo que mencionamos de los ciudadanos, de cómo en la actualidad realmente ya están perdiendo el sentido porque no se dan cuenta o no nos ponemos a pensar cómo es importante que los ciudadanos estén enterados o cuál es la percepción de la corrupción, ya que hay análisis en macroeconomía que informan que un ciudadano que comete el acto de corrupción lo va a hacer en el momento en el que crea que su beneficio es mayor a la tasa de crecimiento de obtener cierta conducta. Entonces realmente hay que enfocarnos más que nada porque pues, los ciudadanos están perdiendo todo este enfoque. Yo creo que justamente como ustedes lo comentaban, un gran problema que le veo al Sistema Nacional Anticorrupción es que no es lo suficientemente profundo en su alcance. Como bien decías tú, hay corrupción en todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, en 25 estados de la República, de acuerdo a un artículo que escribió Juan Pardinas hace 2 semanas para el Excelsior, en 25 estados de la República se puede salir por robo de recursos públicos, se puede salir de la cárcel bajo fianza. O sea, si tú eres un servidor público, puedes robar el dinero que tú quieras, te meten a la cárcel y con el dinero que tú robaste puedes pagar la fianza y salir. En Jalisco, por ejemplo, los delitos
por abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos se pagan con 2 semanas de salarios mínimos. Y el Sistema Nacional Anticorrupción no cambia nada de esto, no contempla estos grandes déficits, grandes lagunas que hay dentro de las leyes estatales, municipales, en todo el país. Nada más abarca cambios muy generales, como bien dice Denise Dresser en un artículo que se llama El pesado fardo de la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es un paso hacia adelante dentro del combate a la corrupción, pero no es la gran sacudida que el país necesitaba. Realmente todavía nos falta mucho, y a mí lo que más me indigna es que el presidente de la República ha dicho, bueno, pues es que la corrupción es algo cultural, es algo que se encuentra presente en todo el país. Pues sí, pero yo creo que es el deber suyo de buscar que en su administración, en el gobierno federal, no haya casos de corrupción. El discurso oficial del presidente no puede ser que la corrupción se encuentra en todos los niveles de gobierno y que es algo difícil de atacar. Siento que el Sistema Nacional Anticorrupción, espero que ahora en la legislación secundaria lo puedan trabajar, que sea mucho más profundo en su alcance, porque todavía faltan grandes cambios. Por ejemplo, un gran error que el Sistema Nacional Anticorrupción no está contemplando es que no ve al Congreso como un verdadero contrapeso que funcione para erradicar la corrupción en los otros órganos de gobierno. Cuando se pensó el sistema de gobierno como ejecutivo, legislativo y judicial, se veía cada uno como contrapeso del otro, como que iba a estar vigilando lo que hacía el otro. Y el Congreso pues no ha aceptado, por ejemplo, el año pasado de que el presidente pudiera ser investigado por delitos de corrupción. Pues claro, pues la mayor bancada de la Cámara de Diputados es priista, algo de que no pasaba desde 1997. El Congreso no aprobó el desafuero. El Congreso no aprobó el año pasado la ley 3 de 3 que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración de impuestos, de intereses y de propiedades. Entonces, si no se reforma el Congreso, porque estamos viendo grandes casos de corrupción, simplemente con mencionar las subvenciones parlamentarias es suficiente. Si nosotros no arreglamos todo el sistema para que verdaderamente funcione como debería funcionar, como contrapesos que vigilen el funcionamiento de los otros organismos, el Sistema Nacional Anticorrupción va a fracasar. Ahorita que mencionas el caso de la ley 3 de 3, yo creo que ese es el mejor ejemplo de que la clase política mexicana no quiere hacer ningún cambio. Investigando sobre la ley 3 de 3, vi que tiene muchas más posibilidades de hacer un cambio real, ya que la involucración del pueblo, el pueblo controla, digamos que son privados la mayoría de los sectores que controlan esta ley, de manera que no es político contra político, y eso yo creo que es la razón de que no la aceptaran. Es mucho más posible que haya un cambio real, y es un ejemplo perfecto de cómo se protegen unos a otros, aún intercambiando poderes a diferentes niveles del gobierno. Por ejemplo, las legislaciones secundarias, que son una buena forma para el Estado, el nivel político federal, de lavarse las manos, ya que los estados tienen que hacer sus legislaciones como ellos vean para apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción, y los estados a la vez tienen que pasarle la responsabilidad a los municipios para hacer sus propias legislaciones, y es una forma de hacer mucho show y tratando de demostrar interés sin realmente tener que hacer ningún cambio. Y me parece que es la razón más grande de que el Sistema Nacional Anticorrupción no vaya a tener ningún efecto real. Era lo que yo te quería comentar hace rato, la ley de 3 de 3. Esta ley es una rendición de cuentas abarca 3 puntos, que es el ver cuánto tienen, impuestos y ajá, y esto podría hacer que funcione, pero por lo mismo de que no lo aprueban, no ayuda a nada. Sí, la verdad es que el Sistema Nacional Anticorrupción busca que un sistema tenga una independencia del gobierno para que pues, investigue, en este caso la Secretaría de la Función Pública, pero en realidad el problema, y es lo que estamos comentando, es que esta sigue perteneciendo al gobierno. Digamos que
el Sistema Nacional Anticorrupción pone varios puntos que, bueno, me parecen interesantes. Que una es que los contralores ya no van a ser elegidos por el presidente, no, por el Congreso. Los contralores van a ser elegidos de una manera aparte. Esto con el objetivo de dar mayor claridad a las cuentas. Los contralores son los que juntan todas las facturas, las cuentas que se gasta el gobierno y buscan darle claridad a los gastos, digamos, al gobierno y al pueblo. Y otro punto que me parece interesante es que el secretario, el jefe de esta Secretaría de la Función Pública, va a ser elegido, igualmente ya no va a ser elegido por el Congreso, sino que va a ser elegido por una serie son los diputados, ¿no? Los que lo dan. Ahora sí. Sí, los diputados son los que lo van a elegir. Esto sí le da más independencia a la Secretaría. Sin embargo, al ser una secretaría del gobierno, ese secretario es un empleado del presidente. Al ser un empleado del presidente, pues el presidente es su jefe y por lo tanto, ¿por qué investigaría, digamos, a fondo al presidente y a sus demás empleados? Y también hay que tener en cuenta que también puede haber corrupción en el mismo sistema. Algo que también se debe de agregar es que no solamente presenta como aspectos negativos. Hay una investigación comparativa que hizo una senadora del PAN llamada Edith Mercado, donde ella ahí menciona un ejemplo de una campaña que se llama Paga lo que estás, la rendición de cuentas. Entonces, en ese análisis, ella lo que explica es que esta campaña dice que las empresas internacionales tienen que informar de lo que le pagan al gobierno, tanto impuestos, bonos, y entonces en ese análisis ella dice que este es un análisis que principalmente lo que busca es enseñarnos cómo este método es uno de los políticos jurídicos mexicanos mejor utilizados para combatir la corrupción, porque se están utilizando la rendición de cuentas en un aspecto horizontal que está involucrando al poder legislativo, al poder judicial, auditores y abogados fiscales, así como también en un ámbito vertical, que es más como que el sector público le rinda cuentas a la población, pero de forma democrática. Entonces, así como hay aspectos positivos, también podemos ver la parte negativa. Lo que tú mencionas, igual en esta ley, en los otros países, lo que hacen a la hora de contratar a una persona es igual rendir cuentas de todos los gastos que hace, sus propiedades, quién depende de él, con quién ha trabajado, sus amistades, etc. Para que esto no te lleve a que, ay, el compadre me va a subir el puesto. Y todo esto lo previene. En cambio en México es al revés, es que nosotros no analizamos todo eso. Entonces México en el artículo 8 dice que no tienes que comprobar que tú tienes alguna relación o qué gastos estás haciendo, etcétera, y por eso es que tampoco funciona, y por eso es lo que deben de cambiar. Justamente ahorita se está realizando una recabación de firmas para la ley 3 de 3, para que otra vez se presente ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a ser la Cámara de inicio, para que se apruebe esta idea de que todos los funcionarios públicos presenten su declaración de impuestos, de propiedades y de posibles conflictos de interés. Esto no fue aprobado hace un año, ahorita se va a volver a intentar. Aquí vemos que hay un fuerte choque entre el deseo de la ciudadanía porque se acabe la corrupción y los intereses políticos particulares. Muchos funcionarios públicos se han visto obligados por las circunstancias a presentar estas declaraciones. Sin ir más lejos, el año pasado Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó su declaración de propiedades. Ponía casa en tal parte, valor 0 pesos. Cuenta de banco, valor 0 pesos. Y cuando le preguntaron por qué no estaba poniendo el valor de sus propiedades, decía que porque era muy inseguro. Cantinflesco, cuando él es el encargado de la seguridad en la Ciudad de México.
Cuando el presidente de la República presentó su declaración de propiedades, invitó a todo su gabinete a que hiciera lo mismo. Ninguno de su gabinete siguió su idea. La clase política no está verdaderamente interesada en permitir que haya mayor transparencia en cómo ellos se manejan como políticos y cómo se hace política en este país. Hay un gran choque de los intereses ciudadanos y políticos. Esperemos que la ley 3 de 3 se pueda colar dentro de la legislación secundaria para que sea incluida dentro dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque si es así, entonces vamos a poder estar hablando de un verdadero cambio. Muchos analistas, entre ellos Leo Zuckerman, Juan Pardinas, decían que este Sistema Nacional Anticorrupción podría tener efectos hasta 2020. Y que un gran error que tiene, que yo también siempre lo he considerado, es que no persigue actos de corrupción anteriores a la aprobación de la reforma. Entonces, casos tan deleznables como el de Arturo Montiel, de todo el enriquecimiento del que fue objeto, y el secuestro de sus hijos en plena violación a la Convención de la Haya contra la retención ilegal de menores, el que no se hayan presentado cargos contra Humberto Moreira, aunque en España y en Estados Unidos sí, el que no se detenga a Mario Marín por la violación de las garantías individuales de Lidia Cacho, trasladándola durante 23 horas sin debido proceso de Cancún a Puebla, Carlos Deschamps, tantos casos políticos que no se van a perseguir y que deberían también ser incluidos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Son grandes lagunas que tiene y que si se llegaran a incluir, entonces realmente estaremos hablando de un cambio no para 2020, sino para 2016. Sí, otro punto que me gustaría tocar es el hecho de el castigo que se llevan las personas que hacen corrupción. El castigo para mí, yo en mi opinión, es muy pequeño, ya que pues el castigo máximo es tener unos cuantos años fuera del gobierno. La verdad es que esto nos lleva a que, ok, si algún día se logra descubrir la corrupción que hacen los diputados, los senadores, cualquier funcionario de gobierno, ok, estos van a ser castigados por un tiempo, según sea su caso, pero la verdad es que no siento que el castigo sea lo suficiente para que los funcionarios digan, ok, ese castigo es demasiado fuerte y ya no voy a hacer corrupción. Simplemente no previene la corrupción, más bien la castiga. Bueno, acerca de prevenir y castigar la corrupción, quería mencionar que la ley 3 de 3 no solo es en ámbito político, se castigan también personas físicas y morales que participen en actos de corrupción. O sea, tanto el policía lo castigan por pedirte una mordida, como a ti te castigan con una multa por darle la mordida. Pero se da un perdón a cambio de hacer denuncias. Lo importante de la ley 3 de 3 es que pide mucho la colaboración de las personas físicas. Cualquier persona puede hacer una denuncia y si tú cometiste un acto de corrupción, por ejemplo, y te denuncias a ti mismo, un político, digamos, te da una condena más baja. De esta manera se invita a que incluso ellos mismos, cuando se vean investigados, acepten, ¿no? Pues yo lo hice, y se hacen condenas más cortas, como en la Corte de Estados Unidos, que es muy común para hacer procesos más cortos en cuanto a lo legal. Se pide que se da el detalle, digamos, que si tú te declaras culpable, te dan una condena más corta, y creo que eso es muy importante para que se dé más aceptación de los actos de corrupción que se cometen. Algo interesante es que pues, el Sistema Nacional Anticorrupción únicamente se está enfocando en detectarlo y sancionarlo, y más que nada es porque no te vas a los inicios y tratas de prevenirlo para que se pueda erradicar, o a lo mejor ya no erradicar, pero sí que se pueda reducir la corrupción en nuestro país. Como conclusión, entonces podemos decir que el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque tiene un objetivo muy loable y necesario, más por este interés ciudadano que hay, porque ya se termina la corrupción en la clase política, son necesarios cambios, ¿no?
En primer lugar, que se contemple el Congreso como un verdadero contrapeso que funcione para vigilar la corrupción. Que la ley 3 de 3 se incluya dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para que los funcionarios públicos presenten su declaración de impuestos de intereses y de bienes, y que se persigan otros casos anteriores a la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, y tantas otras cosas que quizá le faltan para mejorarlo. Sin embargo, vamos por buen camino y esperemos a ver la legislación secundaria qué cambios le trae y qué resultados nos deparan para los siguientes meses. Muchas gracias y recibiremos sus preguntas. Hola, buenos días. Bueno, me parece que no tocaron un tema que a mí sí me gustaría saber. ¿Cuál sería su opinión acerca de este famoso narcogobierno? De la corrupción a niveles tan grandes como lo es con la colusión con el narco. ¿Cuál sería su opinión acerca de esto? Es una red de... La corrupción no solamente es quitando un puesto del gobierno o de un diputado. Todo el mundo colabora por conveniencia. Porque, por ejemplo, el Chapo, cuando se escapó de la cárcel que hizo, o sea, el supuesto túnel, ¿cómo es que el guardia ya le ayudó el de al lado, y esto se va haciendo entre muchas personas, no solamente quien está a cargo de la cárcel o quien está a cargo del caso, ni nada. Entonces, es toda una red de personas que no ven consecuencias y por eso los cometen y ven por miedo también. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción en este sentido sí tiene unos objetivos muy encomiables. Ahora el Congreso va a poder supervisar a través de organizaciones externas, llámese, no sé, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, los ingresos de los gobiernos estatales, municipales, etc. Entonces ahí van a poder atrapar, a mi parecer, a presidentes municipales o gobernadores que estén trabajando con el narco. Si les llegan a entrar ingresos que sean por trabajar con narcotraficantes, entonces el gobierno podría darse cuenta que es algo que no sucedía. Asimismo, bueno, la Secretaría de la Función Pública va a poder supervisar cómo es que gobiernan estas personas y va a poder aplicar las sanciones pertinentes. Entonces, creo que en este sentido el Sistema Nacional Anticorrupción va a hacer cosas muy positivas. Ok, ya, gracias. Pregunta, ustedes mencionaron que a veces las instituciones que están encargadas de estos procesos anticorrupción también se ven envueltas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo intervienes cuando la clase política tiene como un mayor control dentro de estos procesos anticorrupción? Bueno, en este caso la ley 3 de 3 es como la mejor opción, ya que involucra mucho a la gente en general. O sea, tanto jefes de empresas grandes internacionales como empresas mexicanas, como creo que se piden 3 personajes importantes en la lucha contra la corrupción, o sea, con figuras públicas que van a ser los que están liderando todo este órgano para tener una involucración, una separación del gobierno y el sistema anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción contempla que se elija un fiscal anticorrupción, que es el que va a estar encargado de supervisar las actividades de cualquier funcionario público. Algo que es bien importante para que esto funcione es lo que yo mencionaba, los contrapesos. Una persona no se puede vigilar a sí misma, tiene que haber una institución de gobierno, no hay ningún problema, pero que sea totalmente independiente para que vigile, que es algo que lo personal yo creo que ahorita no sucede. Por ejemplo, el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, fue elegido por el presidente Enrique Peña Nieto para que lo averiguara a él sobre posibles conflictos de interés. Es algo que no debe de suceder y ahora eso sí se arregló en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora el secretario de la Función Pública va a tener que ser ratificado por el Senado. Entonces, si funciona, si los contrapesos se establecen bien, entonces así se va a poder vigilar. Sí, así es. Ese es un paso adelante, el que se elija a una persona, o sea, que no la elige el presidente. Pero sí todavía nos queda, pues,
mejorar el hecho de que la Secretaría de la Función Pública sea, necesitamos que la Secretaría sea independiente al gobierno, que no sea, para que el secretario no sea un empleado del presidente. Mencionabas ahorita con los mecanismos que estabas mencionando diciendo que el gobierno se iba a poder dar cuenta de qué gobernantes estaban involucrados con el narcotráfico o tenían nexos. ¿Qué pasaría si es el mismo gobierno o algún funcionario pues ya importante, el mismo presidente, no sé, se haya involucrado en esos casos? ¿Quién sería el encargado de regularlos a ellos? ¿O cuál creen ustedes, o tú sí que le dijiste, que sería el plan de acción que tendrían que seguir si pasara eso, si involucrado el mismo presidente o algún funcionario de ese nivel? Pues eso es a lo que se dedica la Secretaría. Justamente es lo que la Secretaría va a hacer. La Secretaría va a investigar al presidente, a los diputados, a los senadores, y es la que va a tomar acciones dependiendo de el caso, ya sea pues que se queden sin acciones en el gobierno los funcionarios, ellos son los que van a investigar. En el caso del presidente está la Secretaría de la Función Pública, que él vigila si el presidente está envuelto en casos de corrupción o no. Lamentablemente no se puede emprender una investigación a fondo porque es el presidente. También lamentablemente en el Senado y en la Cámara de Diputados pues todos tienen fuero, entonces no pueden ser castigados mientras estén en el cargo. Entonces, si bien es el problema, ¿no? Se establecen mejores mecanismos, no van a poder ser tan eficientes porque todavía tenemos un andamiaje institucional inflexible que no permite el castigo por la corrupción.